Le decía a Elmer que yo tengo un gran problema. Yo no sé resumir, yo solo sé añadir. Así que hoy voy a presentarles lo que considero la forma de resumir el libro y que quede claro, al menos como lo tengo yo, lo que es el misterio de Cristo. Y debemos de comenzar en Efesios 3:5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Quiero llamar la atención a que para nosotros, lo que se dice aquí es como lo que oyeron los primeros discípulos cuando los primeros oyentes de Jesús, cuando Jesús dijo: oíste que fue dicho, mas yo os digo. Así es lo que yo estoy interpretando de esta luz del misterio escondido. Lo que hemos oído no es lo que es, ¿verdad? Es lo que la tradición nos ha dado, lo que la religión ha enseñado, pero no es lo que Dios estaba diciendo en su palabra. Así que así como para los oyentes de Jesús el misterio siguió misterio porque solo se lo reveló a los discípulos, creo que esa es la condición en la que estamos ahorita como iglesia, que estamos empezando a recibir la luz del misterio escondido para que nosotros la expandamos. Lo que sí quiero llamar la atención, que así como la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento, el ignorar el misterio es como la oscuridad de las tinieblas que también va en aumento. Y por eso es que a pesar de que los apóstoles Pablo y ellos estaban enseñando el misterio, ¿verdad? La luz iba en aumento, llegó un momento en que la cizaña y en que la levadura que fue mezclada en la masa empezó a fermentar toda la masa y empezó a descender la luz. Empezó otra vez a venir la oscuridad y la iglesia está como estaba la gente del Antiguo Testamento sin entender el misterio. Y si no hacemos algo al respecto, pues así como la luz de la aurora va en aumento, también la pérdida de luz va en aumento y se va complicando. Miren cómo ahora ya hay pastores que aceptan el homosexualismo y todo lo demás. Es un gran descenso de la luz que se tenía. ¿Por qué? Porque no se actuó en lo que Dios nos estaba mostrando. Entonces, el plan original de Dios aún no se nos ha revelado. Eso es lo primero que quiero que captemos, porque nos sentimos dichosos cuando vino el Nuevo Testamento, cuando vino la salvación de Jesús y cuando vino el bautismo del Espíritu Santo. Experimentamos las arras del Espíritu de las que hablaba Víctor Hugo antes, y sanidades y palabras de ciencia y un montón de cosas, pero en realidad ese no es el plan de Dios. Y aún hoy en día cuando se predica: mire, aquí está el reino de Dios, porque en el reino de Dios no hay enfermedad, así que sanen en el nombre de Jesús. Y se piensa que la señal y prodigio es señal del reino de Dios, cuando en realidad es señal de que el reino no está, porque si estuviera no habría enfermedad, no habría todas esas cosas. ¿Ven? Entonces tenemos que renovar el entendimiento, tenemos que estar claros que hemos sido engañados y que hay mucha mentira en nosotros de la cual necesitamos poner a la luz de las Escrituras con el testimonio que ahora tenemos. Fíjense, aún al tratar de definir a Dios, ¿cómo podemos definir a Dios? Lo más que podemos hacer es referirnos a sus atributos: todopoderoso, omnisciente, omnipresente, etcétera. Pero no lo podemos definir porque dice que sus caminos son insondables, inescrutables, y sus pensamientos mucho más altos que los nuestros. ¿Por qué hago esa aclaración? Porque recuérdense que la meta de Dios, el plan de Dios es que nosotros seamos a su imagen y semejanza. Si le preguntamos a la gran mayoría de la iglesia si Jesús es Dios, ¿qué nos va a responder? Que sí. Y eso es lo lindo del caso. Nosotros ahora ya estamos viendo: Jesús no es Dios, pero está tan creado a la imagen y semejanza de Dios que lo confunden con Dios. Pues, y eso es lo que Dios quiere hacer con todos nosotros: desarrollarnos a su imagen, que lleguemos a la medida de la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús, el cual se confunde con Dios. ¿Por qué? Porque está creado a la imagen y semejanza de Dios y su mente
Su alma no fue afectada como la nuestra. Nosotros tenemos cizaña en nuestro campo, tenemos trigo y cizaña. Él no tuvo cizaña, él fue protegido desde su concepción, desde su nacimiento, por el mismo Dios Hijo, el que cuando nació el niño, el Hijo fue dado y en ese instante el Dios Hijo protegió la mente, el corazón de Jesús. Por eso no hubo pecado en él, no hubo mentira en sus labios, no hubo engaño. Ahora, una cosa que sí quiero que quede claro es que Dios nunca viola nuestro libre albedrío. Y entonces lo que hizo nada más fue que las mentiras del diablo que le vinieron a Jesús, como nos vienen a todos nosotros, las bloqueó y dijo, no, no, este no cayó en pecado, este no viene de la descendencia de Adán, no puedes meter ni un solo pensamiento en él. Y mantuvo el corazón, la mente de Jesús sana. Y eso y de esa manera fue que Jesús llegó a ser nuestro cordero inmolado y luego nuestro sumo sacerdote, porque en él no hubo pecado. Entonces, no se ha revelado todavía lo que vamos a hacer, pero nuestra medida es Cristo Jesús. Y si a Jesús, aún los cristianos hoy en día, algunos hermanos que me habían invitado a aparecer en Zoom con ellos, ya no me invitaron más. ¿Por qué? Porque les dije que Jesús no era Dios. Entonces, imagínense. Pero lo que sí quiero que les quede claro es, así como se cree que Jesús es Dios. ¿Por qué se cree que Jesús es Dios? Porque lo semeja de tal manera que parece que fuera Dios. Y esa es la meta. Dios creó un ser para que sea a su imagen y semejanza. Y está trabajando en él. Todo lo que pasa desde Génesis 3:15 hasta ahorita y hasta que venga Cristo no es parte del diseño del programa. Es restauración para que podamos comenzar el programa. Recuérdense, aún no sabemos. Hijitos, ahora somos hijos de Dios y aún no sabemos lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, seremos transformados y seremos Cristo. Vamos a llegar a la medida de la estatura del varón perfecto que es Cristo. Entonces el misterio es que desde un principio lo que Dios tenía en mente es este Cristo, no Cristo Jesús. Cristo Jesús es el misterio escondido en el desarrollo del plan. Pero el misterio escondido, el misterio de Cristo, de Dios y Cristo, es precisamente que se entienda que el Cristo está compuesto de Dios Hijo y Jesús, trabajando unidos. Son dos en uno. Por eso dice así, Padre, para que sean uno como tú y yo somos unos. Fíjense, el Dios Hijo y Dios Padre y Espíritu Santo son uno. De igual manera, Dios Hijo y Jesús son uno. Y a eso es a lo que Dios nos quiere llevar. Pongo que se manifiesta el amor, la paciencia, la gracia, la misericordia de Dios al humanarse en Jesús y limitar su deidad a que funcionara. No se, cuando habla de que se despojó a sí mismo, no se refiere a Dios. Dios no puede despojarse de su deidad, si no, ya no sería Dios. Pero Él se humilló a que solo podía trabajar en el tiempo que Jesús, el hombre, pudiera. Cuando Jesús, el hombre, se cansó y tenía que dormir, Dios Hijo se decía, ok, duerme. Y no hizo y no se ponía a hacer nada por su cuenta. Se limitó al hombre. Quiero enfatizar eso porque ese es el misterio de Cristo, de Dios Padre y Cristo. El misterio es que Dios Hijo y Jesús son uno y están trabajando en primer lugar limitado Dios Hijo a la humanidad de Jesús. Pero cuando Jesús está despierto, cuando Jesús no tiene hambre, cuando Jesús no está con sed, entonces pueden avanzar y hacer tantas cosas como hicieron. Me adelanto a lo que va a ser el fin. El fin va a ser
cuando ya seamos redimidos, cuando ya se haya acabado todo esto y finalmente aprendamos a sojuzgar la tierra y todo lo demás, entonces ya no va a ser Dios Hijo limitado por el cuerpo y la vida del ser humano, sino que va a ser el ser humano disfrutando de toda la habilidad de Dios. Va a poder representar a Dios porque va a tener el conocimiento y contacto, como así como Adán al principio. Adán al principio vio el conejo y vio el elefante y vio el águila y rápido la mente de Dios le dijo, ese es águila, ese es elefante, ese es conejo. ¿Me doy a entender? No había ninguna cosa que limitara el conocimiento de Adán. Y no era que Adán tuviera que conocerlo todo. Al igual que nosotros nunca llegaremos a conocerlo todo, pero como funciona otra vez las arras del Espíritu. Una de las manifestaciones del Espíritu Santo en nosotros es que nos da ¿qué? Palabra de ciencia. ¿Qué significa palabra de ciencia? Aquí veo que Elmer viene, y Elmer dice, me dice el Señor, dile a Elmer que lo que dijo hace 2 horas cuando estaba llegando a su casa, que yo lo escuché y que lo cumplo. Eso es solo, no conozco más nada de la vida de Elmer, pero Dios me dijo que dijera eso porque él puso ese conocimiento que era necesario en ese momento. Ya va a ser, y así va a ser en todo. El mismo Jesús, el mismo Dios le dice, no se preocupen. Jesús se lo dice a sus discípulos, no se preocupen. Cuando los lleven al jurado, no se preocupen. ¿Y a quién conseguimos de abogados defensores? ¿Y quién nos va a ayudar? El Señor les va a dar lo que tienen que decir en ese momento. ¿Me estoy dando a entender hasta ahorita lo que es el Cristo? El Cristo es la mente de Dios y la mente de Jesús, trabajando juntos, pero respetando la individualidad. Entonces, cuando el enemigo trataba de hacer algo injusto, algo ilegítimo, Dios Hijo decía no y protegía 100% a Jesús. Pero por el otro lado, en cuanto a su relación con sus padres, en cuanto a su relación con la sociedad, en cuanto a su relación con todo lo que, aún la misma tentación del diablo, porque Jesús tenía que ser tentado en todo conforme a nuestra imagen para ser digno representante de nosotros. En eso, Dios Hijo lo dejaba. Ahí tienes que actuar tú solo. Y Jesús actuaba bien. ¿Por qué? Porque no había engaño en él, no había cizaña en él, no había nada de las mentiras que nosotros tenemos. Y esa era la combinación. Dios Hijo asegurándose que el diablo no pudiera hacer nada ilegítimo con Jesús y Jesús siendo enseñado la palabra de verdad por Dios como Adán al principio manifestaba la imagen de Dios. Paro aquí solo para asegurarme de que estoy siendo claro y que ustedes lo estén captando. Así que alguien que me quiera preguntar algo o añadir algo o en este aspecto de Dios, de que el Cristo de Dios es Dios Hijo y Jesús. Está compuesto de ellos dos. No es de que él sea un Cristo y el otro sea otro Cristo. No, el Cristo de Dios son dos en uno. Charlie, Uh-huh. ¿qué va a pasar ya con el cuerpo transfigurado? Se me vino a la mente que no vamos a ser superiores a los ángeles, mas los ángeles, como Gabriel, sí tuvo la representación física como un ser humano al pelear con Jacob. Vamos a tener, pienso yo, esa habilidad o que nos va a dar esa habilidad Dios de que en nuestro cuerpo ya transfigurado vamos a poder ser espíritu y eventualmente podernos transformar en una figura, por decirte así. Sí, definitivamente es parte de la imagen de Dios. Dios se manifestó en una zarza y eso es algo bien interesante que yo no lo había visto así. La zarza no ardía. Lo que estaba ardiendo era Dios como una llama
en una zarza. Entonces, por eso es que decía, la zarza ardía y no se consumía, porque la zarza no ardía, era Dios el que estaba ahí. Y luego se presentó como Melquisedec, y luego se presenta, sí, y recuérdate que dice la Biblia que algunos han hospedado ángeles sin saberlo, porque han hospedado a un hombre, a una persona, según ellos, pero ha sido un ángel enviado de Dios. Sí, eso es parte de la divinidad, ¿verdad? Jesús se aparecía y desaparecía, ¿de verdad? Sí, ok. Bueno, en los versículos que puse yo como paréntesis, dije que en uno, el primero es Colosenses 2, versículos 1 y 2. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. El hecho de que aquí diga Dios el Padre, no simplemente Dios, no simplemente Jehová, no simplemente el gran yo soy, sino que Dios el Padre y el Cristo es precisamente para llamar nuestra atención a que este es el pacto de Dios. Este es el misterio entre Dios el Padre y el Cristo. Y el Cristo, insisto, es Dios Hijo y Jesús. Y solo entre ellos era el misterio. Obviamente en la eternidad solo con Dios Hijo y en el desarrollo de todo el programa ya con Jesús que fue creado, educado desde un principio. A Pablo y a los apóstoles se les concedió enseñar el misterio de Dios Padre y de Cristo. Pero leemos en Apocalipsis que cuando Juan iba a escribir lo que dijeron los 7 truenos, ¿se recuerdan? Dice que cuando la séptima trompeta fue, el ángel tocó la séptima trompeta y entonces hubo truenos, ¿verdad? Y Juan iba a escribir lo que dijeron los truenos y se le prohibió. Dice en Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Ven, ese misterio de Dios no lo permitió el Señor que Juan lo escribiera. ¿Por qué? Porque es hasta la séptima trompeta que se va a revelar. ¿Cuándo es la séptima trompeta? El apóstol Pablo fue llevado al tercer cielo, donde él ya vio un montón de cosas que no se pueden describir, pero seguramente sí aprendió algo, porque él dice en Primera de Corintios 15, versículos 51 y 52. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, que es la trompeta número 7. Cuando a la final trompeta, ¿dónde estoy? Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Luego cuando lo habla en Efesios, en Tesalonicenses, dice capítulo 4, versículos 16 al 18. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. La séptima trompeta es la trompeta de Dios cuando el misterio de Dios es consumado. Y los truenos dicen qué es lo que va a pasar de ahí en adelante. Con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Poniendo esos versículos entonces en contexto, llego a esta conclusión. Lo que los truenos revelaron es la consumación del misterio, tal como dice Pablo, pero va a darse, como lo explica en Primera de Corintios 15, 27 al 28. Antes de leer eso, esto es lo que tenemos que entender. Cristo viene, que es todavía Dios Hijo y todavía Jesús. Aún ahora que viene dos en uno. ¿Ok? ¿Por qué? Por lo que dice Pablo ahorita aquí en 1 Corintios 15, 27 al 28. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies.
Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo, se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas para que Dios sea todo en todos. Si se dan cuenta, en toda la Biblia leemos de Dios Padre y de Cristo y del Espíritu Santo. No leemos de Dios Hijo, porque Dios Hijo está en Jesús. Por eso se habla de Dios Padre y se habla del Espíritu Santo. Pero cuando se habla de Dios Hijo, se menciona a Cristo. Y por eso es que tenemos que aprender a leer cuando es Dios Hijo hablando en el Cristo y cuando es Jesús hablando en el Cristo. Porque hay cosas, como digo, todo lo que competía al hombre a experimentar, vivir para manifestar su obediencia a Dios, para manifestar que no estaba comiendo del fruto del conocimiento del bien y del mal, sino que estaba actuando solo en lo que oía del Padre, solo lo que oía de Dios. Entonces, en esas etapas es Dios, es Jesús actuando en el Cristo, pero juntamente con el Cristo. Por eso es que hay versículos que parecieran que los dice Jesús pero los dice Dios Hijo, y otros que pareciera que los dice Dios Hijo, pero los está diciendo Jesús. Eso es lo lindo de la imagen de Dios, de ser creado a la imagen de Dios, que no se va a poder hacer notar la diferencia, excepto Dios y nosotros, que sabemos que no vamos a ser Dios, y Él que sabe que Él fue el que nos crió. Pero aquí entonces, cuando ya sea todo vuelto al orden al principio, ven, hasta aquí es que se va a consumar la restauración. Cuando ya todo esté sujeto, cuando ya no exista la muerte, cuando ya no haya más diablo, cuando ya todo esté perfecto, entonces Dios Hijo vuelve al Padre. Pero ha dejado ya no solo un Adán, ha dejado una serie de Adanes creados a su imagen y semejanza, que han aprendido de su gracia, de su amor, de su misericordia, que pueden valorar el privilegio, la gloriosa luz y revelación que Él nos da de representarle, y que ni en lo mínimo, en lo más mínimo de nuestra mente pudiera pasar alguna vez suponernos que podemos llegar a ser como Él es, iguales, o buscar oír una mentira y revelarnos. Es cuando entonces Dios Hijo vuelve para que Dios sea todo, pero en todos. Y mientras platicábamos con Ronnie, precisamente hoy en la mañana, hablábamos no me recuerdo, Ronnie, si fue hoy o ayer, pero la cosa es que platicábamos con Ronnie acerca de que la plenitud de la deidad estaba en Cristo. Y dice también en otras porciones, hay varias otras porciones que habla de la plenitud de Dios en nosotros. Pero desde luego no significa, es obvio que ninguno de nosotros, ni todos nosotros en todo el mundo juntos, podemos tener la plenitud de Dios. Lo que está diciendo es que nuestra botellita, sea del tamaño que sea, si es frasquito de perfume, o si es de 1 litro, o si es de 1 galón, va a estar llena de la plenitud de Dios. Ya no va a haber cizaña en nuestro corazón, ya no van a haber las mentiras del diablo en nuestra mente. Nuestra plenitud de Dios es la que nos va a hacer a hablar y actuar. A eso se refiere. Y es otra vez ser Jesús, es como Jesús, ya no como Adán, porque el primer Adán cayó, pero como Jesús, que no puede caer, porque ya venció y a todo se despojó. Y aunque no lo expliqué en el libro, pues aún no tenía esa luz. Recuerden que el plan de Dios en la Biblia está dividido en 3 siglos, ¿verdad? 3 etapas. El siglo pasado es de Adán hasta la venida de Cristo, hasta la venida de Dios Hijo y de Jesús. Pero el Cristo en misterio está conformado por el niño que es nacido y el Hijo que es dado. Ese es el siglo pasado. Terminó con la venida de Jesús. El siglo presente es en el que volvemos a vivir prácticamente lo mismo, solo que por la obediencia de Jesús tenemos la comunión con Dios y vamos creciendo. Este es el periodo
desde la resurrección de Cristo hasta la segunda venida de Cristo y que se consuma la comisión original de sojuzgar la tierra y Dios Hijo vuelva al Padre. Eso dará inicio al siglo venidero, del cual lo único que tenemos es que se nos dice que las glorias del siglo venidero no son comparables con nada de lo que tenemos en este siglo presente. De ahí que pasa lo mismo que con el pacto y la promesa. Se recuerdan que aunque es el pacto de Dios, pareciera que hizo pacto con diferentes hombres, pero porque son humanos y se morían, tenían que pasar la estafeta. Lo que tenemos que aprender del primer siglo nosotros. Pablo dice que lo que aconteció a Israel en el siglo pasado, ¿verdad? Es ejemplo para nosotros para que aprendamos. Entonces, lo que tenemos que aprender básicamente es reconocer hay cizaña en nuestro corazón. Y esto es importante. Miren, amamos a Cristo, amamos a Dios. El anhelo de nuestro corazón es hacer su voluntad. De eso no hay duda. Todos los que hemos recibido la gracia y la misericordia de Dios le amamos, pero tenemos cizaña y no sabemos cuál es la cizaña y cuál no. Entonces el Señor dice, déjala crecer junto. No es de que Él esté avalando nuestro pecado o lo malo que hay en nosotros, pero asumo que todos cuando fallamos nos dolemos. Y a veces nos condenamos. Somos más duros con nosotros porque amamos al Señor y nos duele fallarle. Pero el Señor por eso está diciendo, Carlos, tienes cizaña y tú no sabes cuál es, cómo quitarla. Así que está bien. Caíste, pero 7 veces cae el justo y se levanta. No te condenes, que yo no te condeno. Simplemente ve creciendo, ve desacando, como decíamos en las parábolas, ve cómo vas quitando piedras de tu terreno para que vayas creciendo. ¿Verdad? Más de, como dice el cántico, más de ti, menos de mí, tomado de él necesario que yo vaya menguando y que él vaya creciendo. Esa es nuestra tarea, pero no autocondenarnos, porque bueno, como digo, espero que todos seamos iguales, que no sea yo solo el que me sentía cucaracha cuando le fallaba a Dios, ¿verdad? Entonces, pero llegar no a como dice Pablo, entonces pequemos para que abunde la gracia. No, 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 qué va, yo ya no quisiera pecar nada, pero al menos aprender a que, ok, Señor, en esta área, por lo visto, todavía no he logrado sacar las piedras bajo las cuales está la raíz de la cizaña. Quizá cuando quite esta piedra de falta de perdón, quizá cuando quite esta piedra con autocomiseración y no sentirme que me aman, entonces pueda ir viendo dónde están las raíces de la cizaña. Y trabajando en nosotros es lo que se tiene que hacer. Eso es lo que tenemos que aprender del siglo pasado, ¿verdad? Los errores de Israel para no cometerlos nosotros. En el pacto, Dios nos dice con Noé, la tierra no será destruida. Entonces nuestra parte es trabajarla y protegerla. Cuando Dios puso a Adán, lo puso en el huerto para que lo trabajara y lo protegiera. Cuando Dios nos pone a nosotros en esta tierra, en Guatemala, es para que la trabajemos y la protejamos. Esa debe ser nuestra tarea. Y si Adán se hubiera dedicado solo a eso y no hubiera querido experimentar con el conocimiento del bien y del mal, las cosas hubieran sido otras. De igual manera con nosotros. Si enfocáramos nuestra atención a que esto es temporal, esto es ficticio, todo lo que tenemos ahorita es ficticio en el sentido de que por la corrupción que hay en el mundo está horrible, está feo. Es una maravilla. Oh, la grandeza de la creación de Dios. Pero es un ficticio. Es mucho más bello cuando se quite la corrupción. Entonces, no nos encariñemos con tantas cosas aquí. Todo lo lindo que hay, ni nada merece que nos encariñemos, porque todo va a ser transformado, un nuevo cielo y una nueva tierra, en el sentido como nosotros somos nueva criatura. No me enderezaron la nariz, sigo con la nariz torcida, pero soy nueva criatura. Todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas.
Así no va a cambiar la tierra, pero el entendimiento y imagínense respirar aire puro en cualquier lado que se esté, no olores de desagüe, no, todo una maravilla. Entonces, aprendamos a valorar lo que Dios nos da. Aprendamos a gozarnos en todo lo que tenemos, pero que siempre sea apuntando que nos ayude a dar un mejor servicio en trabajar la tierra y protegerla. Esa sigue siendo nuestra tarea. ¿Y cómo trabajamos lo que Dios nos ha dado? Comienza con trabajar a nuestros hijos, los que somos padres. Comienza con ser buenos ejemplos en nuestros lugares de desempeño, en todo. Él siempre comienza con nosotros, nuestro testimonio de vida. En ese es en el que más tenemos que preocuparnos, porque nuestra lucha es salvar nuestra alma de todo el engaño, porque hay tanta mentira. Recuérdense que aún nuestro amor está manoseado. Nuestro amor no es el verdadero amor, porque seguimos con la raíz de cizaña, de egoísmo. Hay piedras de egoísmo en todos nosotros. En algunos serán rocas, en otros serán piedritas, pero tenemos cizaña. Entonces todo está corrompido, todo está limitado. No amemos las cosas del mundo. No vale la pena pelearnos, especialmente entre hermanos, por las cosas del mundo. Y como Él nos está diciendo, la tierra no se va a destruir. Así que empiecen a trabajarla, porque es la que van a heredar. No dejen que estos inquilinos condenados la sigan arruinando. Ustedes trabajenla y protéjanla, ¿verdad? A la tierra. Luego con Abraham nos dice, Abraham tenía que dejar todo. Tenía que dejar las ideas familiares, las tradiciones familiares, las tradiciones culturales, todo lo que tenía. Él tenía que comenzar en cero. Y eso es lo que Jesús nos dice. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Ahí nos está diciendo, deja tu tierra, deja tu parentela, deja todo. Obviamente no lo estamos dejando en el aspecto literal que se le pidió a Abraham, pero sí lo estamos dejando en que nada ocupe el primer lugar que compete solo a Dios. No, mire, es que la familia es lo más sagrado, después de Dios, no antes de Dios. Todo lo que valoremos, no antes de Dios. Cualquier cosa que se ponga antes de Dios es idolatría. Es lo que está diciendo. Deja tu tierra, deja tu parentela, deja la descendencia de tu padre y comienza con una nueva visión: justicia y juicio. ¿Cómo trato a mi cónyuge? Con justicia. ¿Y cuál es la justicia? La palabra de Dios. Al marido le dices tú es lo justo, a la esposa le dices tú es lo justo, a los padres les dices tú es lo justo, a los hijos les dices tú es lo justo. Entonces practiquemos la justicia que está revelada en la palabra. Hay mucho que no conocemos, pero manejemos lo que conocemos. Y eso es lo que le pidió a Abraham. Entonces, ya nos dice que la tierra es nuestra, ahora nos dice, para heredarla, empiecen a poner primero el trabajo, la protección, con justicia y juicio, que son los caminos de Dios. Luego con Moisés nos dice, puesto que ustedes han nacido esclavos y han vivido y se han reproducido todo el tiempo como esclavos del mundo, no saben lo que la libertad es. Porque ustedes pueden pensar que son libres cuando ya no están en la cárcel, pueden pensar que son libres cuando ya no tienen deudas, y no saben lo que es la libertad. Y la libertad es hacer lo que es lo justo y correcto delante de Dios, de acuerdo a su palabra. Somos libres para obedecer. Somos libres del pecado para ser esclavos de la justicia y la verdad. Y así como el esclavo lo latiguean y lo maltratan y le hacen y le deshacen, y no le queda más remedio que aguantarse, aunque sea con todo el odio en su corazón. La misma actitud, pero positiva, es la que tenemos que tener para nuestro Dios. No empezar a lamentarnos por esto y a quejarnos de aquello, sino que ver cómo le servimos. Y la mejor forma de hacerlo es un corazón agradecido. Y la mejor forma de ser agradecido es recordarme de todo lo malo
de todo el mal que he hecho y de que lo único que merezco es maldición. Por lo tanto, cualquier otra cosa es regalo. Cualquier otra cosa, no puedo quejarme, ay, ya no tengo tiempo para lo que quería yo, ya no, ahora esto y lo otro. No, si es para obedecer a mi Señor. No hay mayor gloria que ser esclavo del Señor como Pablo. Llegar a ese entendimiento. Pablo, esclavo de Jesucristo. Somos libres del pecado, pero a través de Moisés nos dice Dios, pero ustedes no saben lo que es la libertad. Así que, mientras ustedes aprenden a autogobernarse, si me aman, guarden mis mandamientos. Aunque sea por obediencia, van a empezar a caminar en lo que es el verdadero amor, porque es el camino de la justicia y de la verdad. Son los caminos de Dios, aunque lo hagan por disciplina. Es como un tren, necesita respetar los rieles. Y el tren puede pensar, ok, en línea recta es lo más rápido, pero si hay un desvío, el tren no puede escoger seguir recto. Si se sale de sus rieles, es un fracaso. Así nosotros tenemos que aprender a vivir dentro de los parámetros que están claros en la Biblia, amados hermanos. Es tan triste para mí hablarle a pastores y están las pastoras. Y no hay pastoras, no lo hay. ¿Por qué no aceptan que la función de mujer es esta, la función de varón es esta, la función de padre es esta? Están claras, están los rieles. Y si en realidad queremos que haya más del Señor y menos de nosotros, tenemos que respetar los rieles. Y lo lindo del caso es cuando creemos que ya conocemos bastante bien el camino, que ya anticipamos que viene un cambio, que ya anticipamos que hay una parada, una estación o algo, conforme empezamos a caminar en obediencia a la palabra de Dios, lo que Él nos ha dejado en su manual. Eso nos dice con Moisés. Con David nos dice, aunque tu corazón es conforme al mío y te deleitas en mi ley, no debes olvidar la cizaña, pues querrás gobernar según tu corazón. Estaba platicando con Lili mientras desayunábamos acerca de cuando Absalón se rebela contra David y David se va llorando y sale el criado de Mefiboset. ¿Se recuerda Mefiboset, el hijo lisiado de Jonatán, que David lo ha llamado a su mesa y le pregunta, ¿y dónde está tu señor? Dice, él dice que ahorita que te están sacando a ti, que le van a devolver el reino a él. Y David se va. Y cuando viene de regreso ya David, llega Mefiboset, barbado y todo, que no se ha bañado ni se ha rasurado, y le dice, David, ¿por qué no veniste antes? Le dice, me engañó mi criado. Yo le dije que me preparara un caballo para venir, pero él me engañó. Y entonces viene David, fíjense, el varón conforme al corazón, y dice, bueno, no, pero ya decidí que se queden con la mitad de él y la mitad tú. No está juzgando con justicia, no está juzgando bajo los principios de la palabra de Dios, está juzgando con su corazón, que tiene cizaña, que es engañoso. Mefiboset resulta ser más sabio en ese caso que David, pero dice, no, que se quede con todo. El Señor regresó con vida y eso es lo único que cuenta. Pero ven, entonces, en David, el varón conforme al corazón de Dios, Dios nos está diciendo, sí, ustedes me aman. Sí, yo sé que me aman. Pero ustedes son los que no entienden. Hay cizaña en su corazón. Entiendan que no traten de agradarme como ustedes piensan que me agradan. Agrádenme como yo le estoy pidiendo que me agraden. Ay, sí, Señor, pero si lo único que tú me pides entonces es que sea fiel en las reuniones, que no deje de congregarme como algunos tienen por costumbre, que dé mis diezmos. Esas cosas, Señor, son mecánicas automáticas. Yo quiero mostrarte cuánto te amo. Dice, no, no te estoy pidiendo que me ames como tú piensas me agradas. Te estoy pidiendo, si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Ven? Dios no está desechando nuestra sinceridad. Y no debemos de juzgarnos entre nosotros porque miren, el juicio que nos estamos haciendo es basado en lo que nosotros pensamos que se debería de hacer. Pero recuérdense que está tan trastornado el mundo. Recuérdense que el mundo está engañado y la iglesia está llena de levadura.
Hay muchas tradiciones que son religiosidad, hay muchas prácticas que son solo eso, humanismo. El humanismo que hay en nuestro corazón y en nuestra mente, del cual tenemos que, ahora que conocemos el misterio, empecemos a pensar, wow, desde luego, la plenitud de Dios Hijo estaba con Jesús. A eso no le vamos a llegar de ninguna manera, pero al menos está Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Está el Espíritu Santo, que si aprendemos a oír su voz tierna, porque Él no nos grita, solo nos pone susurro, silbo suave. Pero nosotros sabemos cuando nos dice algo que va contra nuestra naturaleza, que de plano no somos nosotros los que lo estamos pensando, porque a mí no se me ocurriría hacer esa buena obra que me está pidiendo que haga o dejar de hacer esto, porque me gusta. Así que si estoy sintiendo que no debo hacerlo, es el susurro suave del Espíritu. Y no tratar de juzgarnos los unos a los otros, sino que a menos que sea algo de lo que ya está escrito. Si está entre los dos rieles que ya puso el Señor para nuestro tren, en eso sí podemos actuar. ¿Cómo se trata un problema entre hermanos? A solas. Si no se puede arreglar, testigos. Si no se puede arreglar, entonces con la congregación. Hay pasos, hay rieles para que no nos juzguemos y para que no nos estemos cuestionando y aprendamos porque un día, recuérdense, todos vamos a ser el cuerpo de Cristo. Ahí vamos a tener una unidad que ahí se va a descubrir que yo soy la uña del dedo chiquito del pie. Ahí es donde cada uno va a sentirse gloriosamente agradecido de ser parte del cuerpo. Porque como he dicho, el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza porque no tiene cuerpo. Yo quiero encontrar mi lugar en el cuerpo. No me importa dónde sea. Yo quiero ser parte del cuerpo y que los otros que son llamados a ser ojos, que son llamados a hacer las cosas que consideramos más importantes, gloria a Dios que lo sean. Pero yo quiero ser parte del cuerpo y hacer lo que tengo que hacer en esa formación. En el segundo siglo, el presente, las apariencias y las circunstancias cambian, pero los principios y las pruebas son las mismas. No estamos mejores que los del Antiguo Testamento, ni estamos peores que los del Antiguo Testamento. Las pruebas son las mismas porque el enemigo es el mismo. Las respuestas son las mismas porque la palabra es la misma. Y nuestra obediencia al Señor es la que lo decidirá. En nuestro siglo estamos llamados a poseer las puertas de nuestros enemigos, de los enemigos de Cristo. Y básicamente lo pongo en dos. Así como el enemigo atacó la forma, la estructura, al cambiar la mostaza en árbol, de igual manera, y al meter la levadura en la harina, esas son las dos cosas que nos afectan aquí. La educación, que es la levadura. En todas las escuelas, y aún en la gran mayoría de iglesias, lo que se está sembrando, lo que se está dando de comer el leudado es con levadura. Tenemos que buscar la limpieza del conocimiento de la palabra, no cuestionar la palabra. Estoy va a poner algunas cosas en Facebook y pongo, por ejemplo, 3 textos, ¿verdad? Donde dice que el que no honra al Hijo no honra al Padre. Y todos los pro-israelitas me atacan y me dicen y me hacen y todo lo demás, pero no me dicen, no aceptan el versículo. No aceptan el versículo. No aceptan la harina. Se quedan con la levadura porque es más sabrosa. Entonces, la educación. Y la otra, la estructura, el árbol. El árbol. Recuérdense que es la estructura del gobierno civil humanista. Tenemos que trabajar en educar a nuestros hijos, en educar a los unos a los otros con la enseñanza de la palabra pura de Dios y con la estructura de gobierno. Somos rebeldes. ¿Por qué? Por un lado, porque Dios nos llama a ser cabeza y no cola, porque Dios nos llama a ser semejantes a Él y no le dio autoridad a ningún hombre sobre nosotros. Pero ahorita, en la naturaleza caída que estamos, necesitamos los rieles, necesitamos respetar la autoridad, necesitamos aprender a someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Y cómo significa someteos unos a otros? Significa
subordinados. Lo que nos está diciendo Dios es, mira, Carlos, ¿quién es el que está encima de, quién está sobre ti en autoridad o en la función? A él búscalo, al que está arriba de ti. No te pongas a ver a cuántos tienes bajo tu servicio, a cuántos están más pequeños que tú. No, no, no. El subordinarse es ver a quién rindo cuentas. Y eso es lo que Dios nos llama, a respetar la estructura de Dios. El problema de las iglesias es que no hay orden de Dios, no hay estructura de Dios. Y por eso es que, por ejemplo, en la denominación en la que conocí el Evangelio era democrática, porque los miércoles teníamos reunión de negocios y hasta decidíamos si sacábamos al pastor. Imagínense eso. Es la misma iglesia, el humanismo metido de tal manera. Tampoco es dictatorial, desde que uno solo es el que manda y todo lo demás. Esas cosas nosotros las hemos oído, las sabemos, las hemos hablado, pero en la práctica no las ponemos porque hay cizaña, hay levadura en nosotros. Y cada uno de nosotros tiene que trabajarla para que Dios nos pueda transformar lo más pronto a entender cómo poner a nuestros enemigos, a sus enemigos, por estrado de sus pies. Y esa es nuestra tarea del siglo presente. Y en el siglo venidero, pues, como digo, solo tenemos la gloriosa noticia de que va a ser algo maravilloso que ni siquiera podemos concebir. Ese es el resumen. Charlie, Sí, ok. Definitivamente esta exposición que has hecho, en mi caso, me ha ampliado mi forma de orar ahora. Es, me has dado más elementos, me has aclarado muchas cosas más. Ya tenía más o menos idea de algunas cosas que mencionaste. Y me queda una par de dudas, pero bueno, te las planteo. Una es, si Adán no hubiese pecado, eh, su cuerpo hubiese sido transformado. Obviamente, Dios lo hace, pues, pero pienso yo que si el futuro nuestro, nuestros cuerpos van a ser transformados y seremos como Cristo, eh, como Cristo que se aparecía en medio de los apóstoles, que se aparecía en otro lado y todo eso, si vamos a ser igual, Dios pudo haber hecho si Adán no peca. sí, sí. El plan de Dios desde un principio es Cristo. Por eso el misterio escondido, y espero que quede claro, es Cristo, Dios y el hombre juntos. Y cuando digo la plenitud de Dios, como mencionaba, es de que nuestra copa va a ser llena. No que vamos a tener la plenitud de Dios, lo pongo de esta manera. Es que vamos con nuestro galón y a la gasolinera y se llena el galón. Bueno, todavía sigue toda la gasolina ahí en la reserva. La plenitud de Dios nadie la tendrá. ¿Ok? Entonces, si Adán no hubiera pecado, definitivamente y hubiera madurado, pues Dios le hubiera dado el cuerpo glorificado, así como nos lo va a dar a nosotros, ¿ves? Nosotros somos Adán ahorita. Sabemos que Dios nos ha dicho de que el fruto del conocimiento del bien y del mal no debemos de participar, y conforme vayamos obedeciendo, Él nos va acercando hasta que llegue ese momento en que nos dé el cuerpo glorificado. Yo creo que esa parte que menciona Víctor Hugo es muy interesante, porque sí, viéndolo de esa forma, si Adán no hubiera pecado, Adán ya tenía todo, ya tenía el señorío, porque era el señor de la tierra. Tenía la autoridad de hacer que los elementos de la tierra fructificaran y hicieran todo el trabajo. Lo único que faltaba era el conocimiento y la experiencia de cómo tenía que administrar, que desafortunadamente en la primera pregunta falló, porque solamente con el asunto, yo me pongo a pensar que definitivamente Eva pecó
por debilidad, ignorancia y lo que uno quiera. Pero Adán tenía conocimiento de causa. Y él sí pecó voluntariamente. Yo me imagino, he leído tantas veces esa parte, que me imagino yo que por amor a Eva se equivocó. Hizo lo que hizo. Porque me imagino yo que haber pensado, tal vez si los dos hacemos, tal vez Dios se compadezca y no sé, ahí solo se puede especular. Pero lo interesante del punto es, la creación no cayó en maldición cuando Eva pecó, sino hasta que Adán pecó. Eso quiere decir la autoridad que Adán tenía y la responsabilidad que estaba implícita. Entonces, siguiendo lo que dice Víctor Hugo, definitivamente por ahí va el punto. Ya la parte del señorío en la tierra estamos a punto de tenerla porque ya tenemos a Cristo, que es el que representa al Adán, que sí tiene todo, todo, todo. Y que lo que nos toca ahora es seguir lo que decías, bueno, me parece fantástico, ir quitando toda la cizaña que tenemos, porque queriendo hacer el bien, con todo el amor que le tenemos al Señor, podemos desviar la atención y hacer las cosas malas. Entonces tenemos que seguir quitando todo lo malo. Y esa es mi oración también todos los días. Cada vez que comienzo a orar, lo primero que le pido a mi Señor es que me vaya quitando todas las ideas y los conceptos malos que tengo, que me permita que con su palabra yo aprenda a ser mejor. Porque sé que necesitamos eso, necesitamos disipular a las naciones, pero siguiendo la enseñanza que nos has dado, que todo empieza de lo interno al externo y de lo pequeño a lo grande. La idea es que lo poco que yo tengo lo puede extender a través del ejemplo, ¿verdad? Entonces sí, el reto definitivamente sigue siendo el pelear contra todas las ideas preconcebidas que tenemos y seguir quitando la levadura. Me gustó la analogía cuando la estaba leyendo, que hablabas de la levadura que se ha metido en todo. Y es que desafortunadamente se le añaden, como decías vos, cosas sabrosas a la masa, pero mientras tenga levadura, sigue siendo levadura mala, que lo único que hace es cambiar el sabor, pero no la purifica. Entonces, lo que el trabajo tiene que ser de ir quitando la cizaña, quitar la levadura de donde está metida, para que la masa que quede cada vez más pura y que cuando crezca, crezca harina, crezca pan bueno y no pan con levadura. Entonces, sí, muy, muy interesante. La verdad que avanzamos mucho. Sigue, Víctor Amén. Hugo. Es que como que hubo un corte de energía aquí, se volaron todas las conexiones, pero alcancé a escuchar lo que estaba diciendo Edmer. Sí, mi idea era si Adán iba a ser transfigurado, pues la descendencia humana iba a ser con esa capacidad de poderse transfigurar como la promesa que tenemos de ser un cuerpo transfigurado. Obviamente Dios lo hace, pues no, es indudable. Era pura curiosidad. Y en cuanto a lo de la harina y la levadura, definitivamente eh, al quitar la levadura, quitamos todos nuestros pensamientos, todas nuestras acciones y dejamos la masa pura. Pues eso es básico. Gracias, Charlie, eso era. ¿Alguien más? Yo me quedé todavía ahí, Carlitos. Buenas noches, chicos. En Cuando predico, hablo acerca de Jesús, de Jesucristo y de Cristo. Pero hoy me dejaste con cuándo puedo interpretar o cuándo puedo ver. ¿Te acuerdas aquello de que hago las preguntas que muchas veces no hacen los demás? Es ¿cuándo voy a saber cuándo es Jesús, cuándo es Jesucristo y cuándo es Cristo? ¿Alguna idea, alguna forma de ver esa separación? Yo sé que es bastante difícil, no sé, me cuesta a mí también, ¿verdad? Pero, ¿qué decís? ¿Podemos tener algún tipo de club para saber? Sí, sí.
Fíjate que en realidad, en nuestro caso, la mayoría del tiempo de que el Señor habla es Jesús. Porque él, ¿cómo se llama? Lo que pasa es que él, como él dice, que él no habla de sí mismo, sino de lo que oye al Padre, ¿no? ¿Verdad? De lo que recibe de Dios. Pero ahí nos muestra su obediencia en no decidir por sí mismo lo que es bueno y lo que es malo. Sin embargo, como dije en parte del principio, todo lo que compete a ser tentados, todo lo que compete a ser su responsabilidad de hijo, por ejemplo, por eso fue que tuvo que descender y regresarse con sus padres, aunque su madre no lo entendiera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le competía como humano obedecer a sus padres, como humano menor de edad, ¿verdad? Entonces, esas son las cosas en donde lo que se está requiriendo es una responsabilidad humana. Ahí tiene que estar Jesús solo, porque Dios solo va a velar que la pelea sea justa. No va a evitar la pelea, no va a meterse a ayudar a Jesús empujando al diablo ni nada. No, no, no. Él va a dejar que los dos se pongan los guantes, pero va a velar que la pelea sea justa. Entonces, prácticamente toda nuestra responsabilidad humana, Jesús la tiene que hacer él solo. Pero insisto, si un niño inocente, aún en nuestro mundo pecaminoso, un niño se ve tan lindo en su inocencia y todo lo demás. Imagínate a un hombre adulto con el conocimiento, el entendimiento pleno y el corazón tan tierno y tan limpio de un niño. Eso es lo que el Señor. Estaba en el libro de Daniel, cuando los capturan. Daniel, solo me sé los nombres, Sadrach, Mesach y Abednego. Eh, cuando los capturan a ellos, ellos tienen alrededor de 15 años. Puedo estar equivocado, pero calculo que eran jóvenes, eran niños todavía, ¿verdad? A ellos los meten en una condición muy especial. Los ponen a aprender cosas que iban contra su raciocinio. No sé cómo jóvenes ¿no? O sea, pueden servir como ejemplo, pero ellos sabían y conocían quién era su Dios, sabían y conocían quién era Él, y tenían una fe sobre todas las cosas. Los hicieron eunucos, los hicieron hacer cosas que ellos no querían hacer. Les enseñaron doctrinas que ellos pues hubieran detestado o hubieran considerado que son como repulsivas para ellos. Sin embargo, mantuvieron firmes a pesar de todos los entrenamientos y todo lo que les puso el mundo y las circunstancias, y se valieron por sí solos, subieron adelante. Te diría que son un ejemplo de cómo caminar ahí. Entonces, cuando miro a Jesús, lo que me viene es eso, él era un ser humano, pero contrario al primer Adán, él era responsable. Y me refiero a responsable en cuanto a oír la voz de su padre y estar agarrado fuertemente de él. Es otra de las cosas pues, que es la que yo pongo. Cuando digo Cristo, Cristo es el Mesías, el prometido. Cuando junto los dos es la humanidad de Jesús con la llenura ¿cómo se llama? De Dios en esta persona. ¿Sí? Sí, recuérdate que como es el misterio está oculto desde el principio de la fundación del mundo, cuando Jesús todavía no está, es el misterio de Dios el Padre. Consecuentemente, al mencionar el Padre, nos deja implícito el Hijo, ¿verdad? Entonces, de ahí comienza, porque Jesús no estuvo en el principio. Jesús no es el verbo, ¿verdad? El verbo es humano. Entonces, el misterio es de Dios el Padre con Dios Hijo, pero que van a unirse con Jesús para hacer el Cristo. El Mesías, el prometido. Ok.
Si alguien quedó confundido, no tenga pena, hable, porque Y es así que hay una parte que es bien, bien interesante, por eso puede causar confusión. Y es, por ejemplo, cuando Jesús le está hablando a los fariseos y les dice, Abraham dijo que habría de ver mi día, y lo vio y se gozó. Y por eso los cuates lo querían matar, porque como es un cuate que ni siquiera tiene 50 años, que dice que aún Abraham habría de ver su día, lo vio y se gozó, por una parte. Y la otra que a mí siempre me ha llamado la atención y que más de alguna vez se las compartía, era, por ejemplo, a los seres humanos les costaba mucho trabajo entender que Jesús era un ser especial. Y fíjense que la analogía está, María cuando va a concebir, dice el ángel, le dice, el Espíritu del Altísimo te cubrirá y será ya, el ser que vas a llevar ahí adentro es engendrado directamente de Dios. ¿Sí? En el caso de Juan el Bautista, el primo, la situación es bastante parecida. La diferencia es que el ángel le dice a Elizabeth, el ser que va a estar contigo va a ser lleno del Espíritu desde el vientre. Dos seres que tienen una relación espiritual con Dios desde antes del nacimiento, solo que uno es concebido directamente de Dios, mientras el otro tiene sus padres terrenales, pero el Espíritu de Dios viene a él también. Y tanto así que uno ve que durante el desarrollo de la vida de Juan, es alguien del que todos dan testimonio que es un profeta grande. Y de hecho el mismo Jesús lo dice. No ha habido hombre mayor nacido de mujer que Juan, pero el que está en el reino, el más pequeño es mayor que él. Pero haciendo la analogía de los dos seres con relación, bueno, Sansón también hablan algo de eso, de que también va a ser una persona llena del Espíritu Santo desde niño. Pero en el caso de Jesús, la gente le costaba mucho reconocer que era un ser especial como ninguno antes había habido ni habría después de él. La gente no lo creía. Pero lo que siempre me llamó la atención, los demonios. Los demonios lo miraban y le decían, yo sé quién eres, tú eres el santo de Dios. O sea, todos reconocían a Jesús, por lo que yo entiendo, como un ser divino. De hecho, por eso a mí a veces no solo me da risa, sino me da cólera cuando ponen en el Facebook al diablo y a Jesús queriendo hacerse un pulso a ver quién es más fuerte. Yo les digo, perdón, pero todos los demonios le hacían los mandados a Jesús. Una forma de demostrarlo el endemoniado gadareno. Era una legión de demonios adentro de una persona, pero cuando ven a Jesús caen de rodillas. O sea, nada que ver. Digo yo, los seres humanos en ese entonces menospreciaron a Jesús, en los mismos discípulos, cuando van a Emaús diciendo, nosotros creíamos que él era el que había de venir y que había de liberar a Israel y toda la cosa. Menospreciaron, aunque vieron todas las maravillas y todas las señas que Jesús hizo de quién era, lo menospreciaron porque no actuó de acuerdo a lo que ellos esperaban que el Mesías habría de hacer. Entonces, esa parte siempre ha causado mucha confusión y es otra cosa que da cólera en otras religiones que traten de poner a Jesús y a los santos, entre comillas, a los santos a la misma altura. Le piden a San Fulano, a San Sultano, a San no sé qué más, dándole un carácter de deidad que solo a Jesús le correspondía, que solo a Dios le corresponde. Entonces esas partes tienden a confundir mucho a la gente, no reconocer y menospreciar la función del Señor Jesucristo y se la atribuyen a cualquier persona que ellos creen que es santo, porque ahora hasta hay el santo de los narcos. La verdad que sí es, como decía un amigo, se lucen, porque alguien que consideran especial se convierte en el santo hasta el patrono de los narcos, el patrono de los sicarios y todo eso. Pero muy interesante, la verdad que sí es un tema que tenemos que seguir estudiando, platicando, rumiándolo, porque realmente yo estoy convencido de que el Evangelio en sí descansa del misterio escondido, que es el cumplimiento de un plan de Génesis 3:15 a Juan 3:16.
las dos partes juntas dan el plan de redención y hacia eso, estoy convencido ahora que hacia eso tenemos que seguir avanzando, a seguir conociendo los misterios de Cristo y enseñándoselo, como dicen los principados a las potestades, pero siempre teniendo uno cuidado. Y ahorita esa palabra que Carlos me explicó me queda bien impregnada. El asunto de la masa leudada que tenemos que quitar de nuestra mente, de nuestro corazón. Perdón. Creo que con esta exposición que hiciste hoy, Charlie, definitivamente muchos van a pensar que eres un hereje. Sin embargo, esto es fundamental para derribar que María es la madre de Dios. Totalmente se desbarata todo eso, puesto que ella sí es madre de Jesús, mas no de Cristo, ¿verdad? Eso va a ir en contra de tanto pensamiento, que sí tenemos que estar bien sólidos en la comprensión de esto para poder compartirlo, debatirlo y defenderlo, ¿verdad? Y es que mira vos, ahí sí, como decía Jesús, uno erra por ignorar el poder de Dios en las escrituras. Fíjate un ejemplo del hombre que se casó con 7 mujeres. Una mujer, perdón, al revés, una mujer que se casó con 7 hombres, porque eran hermanos y tenían por la ley que estar buscando hacer descendencia al hermano difunto. Y entonces le preguntan a Jesús, esa mujer estuvo casada con los 7 hermanos. Cuando resuciten, ¿de quién va a ser mujer si los 7 la tuvieron? Y Jesús les dice, no, no es así. Porque en el futuro no se casan ni se dan en casamiento, porque los roles de esposo y esposa son temporales, ligados simplemente a la carne, a la función que se hace en la carne. Igual sucede con los padres y los hijos. Mis hijos son mis hijos mientras estén en la carne, me deben honrar mientras estamos en la carne. Yo juego la función de papá y ellos la función de hijos. Pero una vez se acaba la vida, ya no son mis hijos. Simplemente fueron seres que Dios me dio para que yo los cuide y los eduque y los entregue para que sirvan. Entonces, por eso es una blasfemia que traten de hacer eterno un papel que es temporal. Porque si era la única forma de que Jesús hiciera el plan de redención era hacer exactamente el mismo camino al primer Adán, ser carne. Y para ser carne tenía que nacer de una mujer. Entonces, cuando dicen, sí, que María es madre de Dios porque Jesús es Dios y que todo lo que más digan, mientras estaba en vida, María era madre de la persona de Jesús. Así es. Pero una vez muerta se acabó. Una observación y se me vino a mi corazón, a mi mente, que por ejemplo nosotros hablamos de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y también hay gente que menciona que son 3 dioses y eso, pero es solo uno, ¿no? Se me viene por las funciones que tiene Jesús. Por ejemplo, como decía, si estoy mal, corríjame. Por ejemplo, pensaba en Dios Hijo, Jesús y Jesucristo. Es uno, pero cada uno tiene una función. Dios el Hijo es el Hijo unigénito y Jesús es el terrenal y Jesucristo es el heredero. Desde que como quien dice mi resumen. Muy bueno, No sé si muy estoy bueno, mal. con un poquito de muy bueno, muy bueno. Porque sí, Dios el Hijo es el heredero porque está apoyando a Jesús. El heredero verdadero es Jesús. Pero dijiste, Dios el Hijo es el unigénito. Jesús es el primogénito. Porque comienza una clase nueva del Cristo, ¿verdad? De la clase de personas. Él es el primero de los que van a ser a la imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? El primogénito entre los muertos también, para que en todo tenga la preeminencia. Pero sí,
¿verdad? Dice que los cielos son los cielos de Dios y Él ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Y Jesús es el heredero. Pídeme y te daré las naciones por herencia y por posesión tuya a los confines de la tierra. A Jesús. ¿Ves esa mano o no? Sí, es que lo que pasa es que está hablando con las manos y creí que estaba pidiendo la palabra. Es que como se acaba de salir la mano. Ahora, Joel, sí es necesario, no es sugerencia, yo creo que es necesario que esta plática la subas y que la podamos volver a escuchar, y sobre todo aquellos quienes tienen más duda todavía. ¿Ah? Con gusto, lo subo de una vez en un momento. Sí, por favor. ¿Alguna otra pregunta, amados hermanos? ¿O comentario? Es cuando termine la grabación. Vamos a parar la grabación. No sé si hay más preguntas, más inquietudes, hermanos. Ok, se nos bajó la